Hola, muy buenas. Un saludo a todos aquellos que nos escucháis desde Centroamérica, en especial Costa Rica, donde hoy es un día especial. Si más no, hace 200 años desde que formalmente son independientes, aunque como nos va a contar Fran, a Costa Rica las noticias no llegaron de inmediato. Os explicamos cómo. Hoy, en Simple Política, 200 años de la independencia de Costa Rica. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y esta semana lo que vamos a hacer con Fran es retroceder en el tiempo. Hemos hablado de varias independencias de países que formaban parte del Imperio Español, como por ejemplo México, lo hicimos al finalizar la anterior temporada, y otros países. Bueno, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en este caso en Centroamérica, porque hemos hablado, el protagonista es Costa Rica, pero realmente Costa Rica no fue la única que en el mismo periodo consiguió su independencia. Pero como digo, conectamos con Fran y que nos cuente la intrahistoria y alguna que otra curiosidad de esa independencia. Pues al terminar la temporada anterior, en el episodio 363, os hablábamos de la independencia de México. Pues no es ningún misterio decir que durante décadas el Imperio Español se iba diluyendo y hoy traemos otra historia. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy toca hablaros de otro de esos territorios americanos que dijeron adiós casi un día para otro al gran imperio español, aquel imperio donde no se ponía el sol. Bueno, cuando llegó esto que vamos a hablar hoy ya sí se ponía el sol, pero bueno. Se nubló, se nubló. Sí, se nubló. Hoy vamos a hablar de Costa Rica. Precisamente hoy, 29 de octubre, se celebra nada más y nada menos que el 200 aniversario de la ratificación de su independencia, mediante un acta que me ha llamado la atención, que se llame de Guatemala. Pero bueno, ahora seguro que nos lo explicas. Cuéntanos más sobre este, ya no efeméride, es que además es el 200 aniversario de esta independencia de Costa Rica. Mira, has comentado este acta de Guatemala, o también conocida como Acta de Independencia de América Central, fue firmada el 15 de septiembre del 1821, aunque se ratificó en Costa Rica este 21 de octubre. Y es un documento por el cual se independizaron de España, atención, Costa Rica, como hemos dicho, pero también Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, así de un plumazo. Bueno, no, si lo tú decías, estaba nublando, pero mucho. O sea, el imperio donde no se ponía el sol empezaba a nublarse. Claro, se había independizado México muy poquito antes y claro, y avanzaba la independencia hacia el sur. El siguiente territorio, Centroamérica. Sí. Faltaría Panamá, eso sí, que se marcharía meses después, en noviembre, ¿no? Sí. Sobre la independencia de Panamá, de hecho, ya hicimos un episodio también, creo que fue el 215, si no ando equivocado. Aquel en el que comentamos que algunos se enteraron como un mes más tarde y porque un embajador iba dando vueltas por ahí, que si no, no se enteran de que se les ha independizado Panamá. Correcto, y aquí viviremos una historia parecida, ahora comentaremos. Bueno, cuéntanos, este acta de Guatemala que le da la independencia a tanta gente. Mira, a diferencia de otras independencias americanas, ¿vale? La de Centroamérica fue relativamente pacífica. Y decimos relativamente porque desde principios del siglo XIX pues había habido intentos violentos para deshacerse del dominio español. Eran conjuras, las más de las veces que acababan en derrotas, ¿no? Pero digamos que eran pequeñas piedras en el zapato, ¿no? de una España, pues, por ejemplo, cada vez más recelosa por su vecina Francia, ¿no? Sobre todo la familia real española y su rey Carlos IV, que estaba bastante preocupado porque al otro lado de los Pirineos le habían cortado la cabeza al primo Luis y a su mujer María Antonieta durante la Revolución Francesa, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo era eso de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Cortar, así? Pues las tuyas a remojar. Pues sí, pues aquí les habían cortado la cabeza. Pues sí, se lavaron la cabeza en la familia real española, ¿no? Poco después, esto estamos hablando antes de la independencia de Costa Rica, ¿no? Poco después llegaría Napoleón al poder en Francia. Sí. Esto ya lo explicamos en otro episodio de Simple Política, ¿no? A la hora de hablar de la guerra de la independencia española, pues cuando Napoleón invadió el país, invadió España, ¿no? Sí. Y es que aquel conflicto creó un vacío de poder y un sin Dios tan grande en la península que los territorios americanos tuvieron que tomar el control de la situación y erigir juntas de gobierno que más tarde pues se unirían a los liberales españoles para redactar y aprobar la Constitución de 1812, la PEPA,
de la que también hemos hablado en otra ocasión en Simple Política, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Estas juntas de gobierno serían el germen de las independencias posteriores. Pues serían, a la práctica, serían gobiernos, ¿no? de esos territorios, ¿no? Que acabarían pues formando... Pues, sí, como una delegación del gobierno, más o menos, más o menos. Sí, una delegación del gobierno que acabaría diciéndole al gobierno que váyase usted al carajo, ¿no? Que ya me monto yo en mi país. Ya, bueno. Bueno, hay que decir, ¿por qué Acta de Guatemala? Bueno, los territorios de Centroamérica estaban organizados en una división territorial dentro del imperio, ¿no? Conocida como la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, que fue creado, que pese a que a lo largo de los años sufrió variaciones territoriales, fue creado en 1542, o sea, 3 siglos antes. No, o sea, vamos, que tiene, esto tiene historia y ahora ya sabemos por qué se llama de Guatemala. Vámonos al tema que nos ocupa hoy, a Costa Rica. Como dices tú, 1821 es cuando se firma ese acta de Guatemala, que hoy hace 200 años que se acabó de ratificar. Claro, más o menos cuando nos has explicado la historia de las independencias en México y en otros lugares de América, pues o ha habido violencia o ha habido pues una respuesta por parte del pueblo, así como una sublevación. ¿Cómo se vivió la independencia en Costa Rica? Nos has dicho que en Centroamérica era un poco diferente. ¿Cómo se vivió? Pues la verdad es que ni se enteraron de que se habían independizado, ¿no? Me explico. Sí, a ver, porque, mira. No sé, vale, entiendo que no tenían Twitter, pero... Hombre, otra vez, tenemos otro caso como el de Panamá, en plan, nadie decía nada, ¿o qué? Correcto. A ver, al final la independencia había sido decidida desde Guatemala, que digamos, ahora sí, por explicarnos, es la provincia que tenía más poder e influencia en Centroamérica. Y la noticia de la independencia llegó a Costa Rica el 13 de octubre, es decir, casi un mes después, de aquel 15 de septiembre que se escribió el acta, se publicó, se hizo pública, Sí, hasta un mes después no sabían que se habían independizado. Claro, piensa, tú lo has dicho, no existía el teléfono, ni internet, y el servicio de correo, pues por los que se ve, ¿no? Pues tampoco era una maravilla. No era una maravilla, ¿no? Así que los costarricenses pues se encontraron de cara con una independencia no menos deseada, pero inesperada. Ya. Esto que generó, provocó alegría, pero también desconcierto, ¿no? Porque es como un gol en el bar, ¿no? Es como que te han dado el gol por el bar, que dices, bueno, lo quiero celebrar, pero no es lo mismo. Espérate, sí, ¿no? No es lo mismo. Claro, ellos pensaban, pues vale, ahora quién gobierna esto, ¿no? Pensad además... Ahora quién manda. ¿Quién manda aquí, no? Bueno, pensad, Costa Rica no hacía por aquel entonces honor a su nombre. Sin ir más lejos, los historiadores consideran que era el territorio del Imperio Español en América más pobre y atrasado. Con apenas unos 50.000 habitantes, pues que vivían en pueblos pequeños, pues tenían nula actividad industrial y las haciendas estaban en manos de unos pocos descendientes de españoles, de criollos. Sí. No hubo ni escuela hasta 1814 en la ciudad de San José, tan solo 7 años antes de la independencia, ¿no? Por contra, Nicaragua y Guatemala pues tenían hasta universidad. Claro, es que no tiene ni punto de comparación, a lo mejor la independencia para Nicaragua o para Guatemala que para Costa Rica. Claro, piensa, las élites costarricenses además no tenían la menor intención de cambiar la sociedad. Es decir, los criollos, ¿no? Estos descendientes de los europeos, pues que tenían el poder y el dinero, les daba igual 8 que 80, si formaban parte de España o de la República de no sé qué. Lo que querían era mantener el orden social colonial, ¿no? Así que digamos que hubo una pugna entre los partidarios de cambiar la sociedad, ¿no? Aprovechando que se habían deshecho del yugo del imperio, y los que querían pues que todo cambiase para que todo siguiese igual. Ya, sí, vamos, que es lo que tú dices, no, me entero un mes más tarde, pero incluso las élites dicen, bueno, aquí me da igual quién gobierne porque yo tengo que seguir estando en el poder, ni que sea el poder económico. Claro, tengo que seguir manejando los hilos, ¿no? Recordemos también, esto es importante, que Costa Rica, pese a formar una asamblea, tener jefe de Estado y moneda una vez después de la independencia, ¿vale? Sí. Pasó a formar parte de la llamada República Federal de Centroamérica. Esto hasta unos años más tarde, ¿vale? Unos 20 años de idas y venidas, ¿no? Pues que se formó, que duró esta República Federal, ¿no? Sí. Y por aquel entonces también, ¿no? Porque vamos a hablar de estas fuerzas centrípetas y centrífugas, ¿no? Por aquel entonces, el Imperio Mexicano, Imperio Mexicano, con su emperador Agustín I. Otro día ya hablaremos de este tema porque es bastante...
del Imperio Mexicano, con Agustín I Iturbide a la cabeza, quería poner sus garras sobre los territorios independizados de España. Recordemos que quería México ir recogiendo lo que se iba dejando España por ahí. Claro. De alguna manera, México acababa de echar a España de su territorio, de México. Sí, de su control, sí. De su control. Y claro, veía que España pues iba retirando y que, oye, era una oportunidad, ¿no? Era una ventana de oportunidad pues para aumentar el territorio, ¿no? Sí. Y digamos que en Costa Rica en concreto los había partidarios de adherirse al Imperio Mexicano. En este caso, juraron, eran personas que juraron fidelidad al emperador Iturbide, ¿no? Este Agustín. Sí. Mientras que había otros, los llamados republicanos, que no querían oír hablar de entrar en otro imperio. Tú imagínate, salgo del Imperio Español para que ahora me metan en el Imperio Mexicano. A ver, en realidad había como pros y contras, porque si eres por decirlo así, el país más pobre o la región más pobre, pues dices, claro, es que a lo mejor necesito ayuda. Pero es lo que tú dices, oye, hemos conseguido la independencia, que nos dura 5 minutos, pues bueno, claro, a ver, tienes pros y contras. Claro, los que estaban en contra pues dirían aquello de salir de Guatemala para meterse en Guatepeor, ¿no? Correcto. Permítaseme esta broma. No, y además es que se independizaron por el acto de Guatemala, o sea que ya hay que decir. Correcto. Lo tenía todo. Pero ahora en serio, mira, los partidarios de una opción y de otra, es decir, Costa Rica libre o Costa Rica anexionada al Imperio Mexicano, pues para no romper con esta tradición ibérica de que eran herederos, ¿no? Al final, pues se enfrentaron en una breve guerra civil o guerra de Ochomogo. No está mal. Venga. Por el nombre de la batalla. Lo que le faltaba al país más pobre. Lo que le faltaba al país más pobre es una guerra. Y somos 50.000 y nos peleamos entre los 50.000. Exacto, somos 50.000 en pueblos pequeños. Tenemos que quedar a medio camino para poder enfrentarnos. Eso es, ¿no? Para no romper con esta tradición ibérica, ¿no? De enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, digamos que esta es la explicación más simple, ¿no? La de partidarios de aristócratas, los aristócratas, partidarios del imperio, con los republicanos, digamos, ¿no? Pero esto es una explicación más simple, porque de hecho, como ya hemos comentado con anterioridad, dentro de Costa Rica los había más progresistas, que eran aquellos que eran partidarios de romper con el legado colonial y hacer una sociedad nueva, sin esclavos, hombres libres, etcétera, y los había partidarios pues de seguir, pues sí, somos Costa Rica, ya no somos España, pero oye, mis privilegios no los quiero perder. Mis privilegios coloniales no los quiero perder, ¿no? Sí. Digamos que se crearon como dos zonas de Costa Rica, partidarias de una y otra ala política. Sí. Los más progresistas se fueron a las ciudades, o sea, los aristócratas, perdón, se quedaron en las ciudades de Cartago y Heredia, que es donde las élites criollas pues hacían y deshacían a su antojo, ¿vale? Digamos que era un poder aristocrático y de base conservadora, eran muy conservadores, ¿vale? Los partidarios a no cambiar nada, ¿vale? Por contra, pues los había los liberales, influenciados por la Ilustración y que estaban básicamente ubicados en las ciudades de San José y Alajuela. Ya, ¿vale? Pero como tú dices, los tenemos divididos. Correcto, eran burgueses asombrados por la revolución industrial y que querían traerla a pues pobre territorio como era Costa Rica. Costa Rica no tenía ni industria y dicen, esto nos puede ayudar. Claro. Durante 2 años, entre 1821, que es cuando se declara la independencia, por así decirlo, y 1823, los dos grupos estuvieron presionando para unirse al Imperio Mexicano, en este caso los aristócratas, o bien que Costa Rica pues fuera la suya, que eran los republicanos, los liberales, ¿vale? En 1823, la Junta Gubernativa de Costa Rica, que había surgido de la Constitución que el país había aprobado en 1821, poco después de la independencia, todavía no había jurado lealtad a Agustín el emperador de México. Sí, no, o sea, no había un resultado todavía de esa guerra. No habían jurado lealtad. Por lo tanto, no había empezado la guerra. La cuestión es que aún no habían jurado esta junta, ¿no? Que era más republicana, por así decirlo, no había jurado lealtad al emperador Agustín. Así que los aristócratas juraron vengarse y derrocar a la malvada junta de rojos, que, bueno, para que me entendáis esto de rojos, que de rojos no tenían ni un pelo los liberales. Sí, claro, estamos hablando de lo que tú dices, son burgueses que buscan que venga la industria. Claro, ¿no? Al final era el progresismo de la época era ese, ¿no? Claro, que ahora en el siglo XXI no tenemos como unos conservadores, serían votantes del PP, o sea, gente, industriales. Correcto, liberales, ¿no? Así que esta gente pues dio un golpe de estado y comenzó el baile. Perfecto. Y ahora sí que empieza la guerra. Podemos decir que perdieron los aristócratas.
Esta Vale. vez los aristócratas perdieron. Pero lo curioso ya no es esto, porque generalmente, pues... Bueno, los uno de los dos lo bandos tenía que perder, al Sí, final. pero la parte más conservadora pues suele tener siempre más apoyos, bueno, etcétera. Sí. Pero lo curioso no es esto, sino que los aristócratas pelearon tontamente, Bien. ¿vale? Expliquemos, la guerra Sí. se desarrolló entre finales de marzo de 1823 y principios de abril. Uy, Pero pues la esto gracia, que duró 4 días. nada, muy poquito, hubo pocas batallas, Sí, sí. poco derramamiento de sangre, ¿no? Pero la gracia es que el emperador Agustín había tenido que huir de México a finales de marzo, cuando el primer imperio mexicano cayó. Ujú. Así que los imperialistas costarricenses lucharon por algo que ya no existía. Vale, claro. Durante Claro. unos días estuvieron combatiendo, sobre todo en la batalla de Ochomo, que fue en abril, Sí. por una opción política, en este caso adherirse al imperio de Agustín I, pues que Que ya no ya no existía. existía. ¿Y lo bonito que hubiese sido que los aristócratas ganasen? ¿Qué hubiera pasado? Claro. O sea, lo bonito de decir, venga, va, Histori- habéis ganado, venga, la constitución, fidelidad al emperador, tal. ¿Y dónde está el emperador? que no hay emperador. Y teniendo en cuenta que tardan un mes, porque lo estamos viendo, tardan un mes en enterarse de las cosas, Claro. A están veces jurando lealtad a un emperador que no hay. que ya no está y que ha marchado, ¿no? Que se ha ido. Sí, 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 sí. Bueno, como hemos dicho, el correo a veces pues tiene... En No, ya, la ya, época no, y tenía al estas final, cosas. como tú dices, ganaron los republicanos, ganaron los burgueses. Correcto. Y bueno, y tras esta victoria republicana, pues la capital pasó a San José. Ujú. Y en 1824 Costa Rica nombró a su primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que era un liberal. No sería hasta 1848 que Costa Rica no proclamara formalmente la República de Costa Rica, después de que en 1840 aproximadamente los estados que conformaban esta República Centroamericana Sí. pues entraron en guerra entre ellos y colapsó este proyecto de macroestado, ¿no? Sí, Con una sí, sí, serie sí. de nacionalidades Que a lo mejor lo he unidas, ¿no? subido bien. Sí que es verdad que hay diversidad cultural, pero a lo mejor económicamente lo pienso ya con mentalidad siglo XXI, ¿eh? Una república de Centroamérica. Mm. No sé. Sí, pero bueno, como hemos dicho, esto es una tradición muy ibérica, esto Sí, sí. de enfrentarse los unos a los otros, aunque es cierto que a lo largo del siglo XIX hubo diversos intentos para rehacer una unidad centroamericana pues, de todos estos países que hemos comentado. Bueno, y que ahora lo que vemos son las típicas organizaciones económicas, organizaciones de estados americanos, cosas así. O sea, la Unión está, pero bueno, como la Unión Europea, pero en estados americanos. Eso también pasa. Claro, tú decías Correcto. lo de la tradición ibérica, esto de enfrentarse. Yo ahora estaba pensando en estos 50.000 habitantes que tenía Costa Rica. Obviamente, si quitamos niños y demás, son muchos menos los que se enfrentarían en esa guerra. Me estaba recordando a una cuestión que vimos hace un mes con Javier, que nos explicaba cómo en la última guerra en la que se metió Liechtenstein, no sé si sabías esta anécdota, No. Liechtenstein envió 80 soldados y volvió con 81. Es la única vez que un Oye, ejército ha vuelto con más gente. Y es que se ve que nos contaba Javier que fueron 80, se quedaron como en la tercera o cuarta fila, supongo, ¿no? Y cuando volvieron trajeron a un amigo italiano. Es decir, volvieron los 80 de Liechtenstein y un amigo italiano. Pues esto de Costa Rica me ha recordado un poco a eso. O sea, habría 4 qué maravilla. batallas. Claro, tú has dicho, ¿no? Son, yo qué sé, Sí, 10 días que debió durar eso. Sí, pocos días, sí. Y una batalla importante y muy poca gente, lo que has comentado al final. Claro. Sí, Claro, bueno, si tú esto de quitas Liechtenstein... a la gente que no va a la guerra, niños, mujeres, tal, Sí. claro, te queda muy poco. Es que 50.000, claro, 50.000 personas, es que, claro, es que... Sí, poquita cosa. Y es- piensa es- después de gente que no combate, pues agricultores que no combate, claro, al Que sí, final claro, es no, un no, poco... claro. Pero bueno, esto de Bueno, Liechtenstein es el sueño de todo general, ¿no? Enviar tropas a y que una vengan guerra y más. volver con más. Y volver con Sí. más. Bueno, Sí. mientras no sea un caballo de Troya, no hay ningún problema. No, pero sí, Eso o sea, tremendo. Vamos, no sé, otro día lo investigaremos más en profundidad, pero creo que es el único caso en el que envías gente a una guerra y vuelves con más. O sea, no es que Eso haya es. muerto muy poco y diga, bueno, lamentamos solo una muerte, no. Que también No, habría que ver, porque también me gustaría investigar esa guerra, dónde se quedaron los de Liechtenstein. Porque entiendo que es una guerra entre varios países, pero dices, ¿para que no te maten en una guerra? ¿Para que no? ¿En qué fila estabas? O sea, la guerra Fueron era listos. en Alemania y tú estabas en Austria, o claro, es que... Fueron listos. No, Se colocaron en tercera fila, en cuarta, sí. Súper listos. Bueno, pues para ser más listos, la semana que viene, el viernes que viene, te tenemos que volver a escuchar. Fran, como siempre, un placer. Y la semana que viene, el viernes, otra lección de historia. Eso es, nos escuchamos, gracias.